Que nos toca presentar el día de hoy justamente es el que es referido a lo que es el balance de agua 2 o la segunda parte del balance de agua, ¿no? Entonces, ya viendo la manera de introducción, vemos y mencionamos que la hidratación prácticamente es un punto fundamental para lo que es el buen funcionamiento del organismo, y aproximadamente se menciona que 2/3 del peso de una persona van a ser agua, ¿no? Y prácticamente hablamos de un líquido vital, ¿no? Que es esencial para casi todos los procesos fisiológicos. Hablamos desde la digestión hasta la absorción, ¿no? Pasando por la eliminación de desechos metabólicos y también para la estructura y función del aparato circulatorio. Entonces, el agua prácticamente de todas las bebidas y la que está contenida en los alimentos que ingerimos ha de garantizar una correcta hidratación en cualquier edad o circunstancia para el soporte vital del organismo. Entonces prácticamente el agua se convierte en un elemento clave para el mantenimiento de un buen estado de salud. Entonces el balance hídrico nos va a permitir mantener de una manera constante el contenido de agua mediante el ajuste tanto entre los ingresos y las pérdidas, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadrito donde vamos a observar los ingresos y las pérdidas del organismo en relación a los líquidos, ¿no? Tenemos 2100 ml y 200 ml del metabolismo, lo que hacen un total de 2300 ml, que serían los ingresos diarios. Y las pérdidas prácticamente corresponden a 700 ml en lo que corresponde a las pérdidas insensibles, de los cuales 350 corresponden a la piel y otros 350 a las pérdidas insensibles mediante los pulmones. El sudor y las heces nos van a dar a 100 ml de pérdidas igual, y la orina es la que más pérdidas prácticamente realiza en un día, ¿no? Aproximadamente entre 1400 a 1500 ml, haciendo un total de 2300 ml diarios, ¿no? Lo cual podemos observar acá que va a existir, porque tenemos un balance tanto entre los ingresos y los egresos. Entonces, prácticamente el agua se convierte en la molécula más abundante del cuerpo y esta constituye alrededor del 50% del peso corporal en todas las mujeres y el 60% en una persona con un peso promedio de 70 kilos, ¿no? De los cuales prácticamente de este 60% total, 40% corresponde a lo que es al líquido intracelular, que aproximadamente correspondería a 28 litros, y un 20% restante representa lo que es al líquido extracelular, que va a estar dividida en el plasma con un 5% de este 20% y un 15% que corresponde al líquido intersticial, ¿no? Lo cual llegaría a prácticamente completar los 42 litros que representa el 60% del peso corporal total de una persona de 70 kilogramos aproximadamente. Entonces, para ir abordando un poquito más en cuanto a este tema, es importante manejar o recordar algunas definiciones que nos van a ser prácticamente muy útiles, entre las cuales mencionamos a lo que es el mol, la cual se la puede definir como la cantidad de una sustancia que contiene aproximadamente 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos comúnmente como el número de Avogadro. Entonces, tenemos a los mol, que es el número de partículas en las que se disocia un soluto en una solución. Esto prácticamente corresponde al número de partículas disueltas, donde unos mol va a ser igual a un mol, pero los mol se refiere prácticamente a las soluciones y el mol para las cantidades, ¿no? O los solutos. La osmolaridad se va a encontrar determinada por el número de moléculas disueltas en una solución. Por ejemplo, tenemos aquí la osmolaridad del plasma, que tiene un valor de 280 a 300 miliosmoles litro. Prácticamente nos indica que hay 280 moléculas que van a estar disueltas en un litro de suero. Ósmosis, este es un término que lo hemos manejado varias veces, prácticamente de una forma muy rutinaria en muchas de las prácticas.
Entonces, esto lo podemos definir como el movimiento del agua desde soluciones de una baja concentración de soluto, o sea que prácticamente estas van a tener concentraciones grandes de agua con una solución que va a estar más diluida, una concentración hipotónica, hasta soluciones de alta concentración de soluto, es decir, que van a tener menos concentración de agua, pero mayor concentración de solutos, y esta va a ser una solución hipertónica. Entonces, prácticamente este movimiento del agua va a ser hasta que ambas soluciones lleguen a tener la misma concentración y se puede hablar de una concentración isotónica. La osmolalidad. Esta se va a expresar en kilogramos y prácticamente es la concentración de las partículas osmóticamente activas que van a estar contenidas en una disolución y va a estar expresada en osmoles o en miliosmoles por kilogramo de disolvente. La molalidad, prácticamente, esta se refiere al número de moles de soluto sobre kilogramo de solvente. Por último, tenemos la molaridad, que es la solución, o se refiere más bien al número de moles de soluto, pero sobre un litro de solvente. Ahora vamos a ver cómo la vasopresina puede llegar a controlar la reabsorción de agua. Entonces, recordemos que la vasopresina, que es también conocida como la hormona antidiurética, este es un polipéptido que consta de 9 aminoácidos y que se encuentra en tanto en los mamíferos como en los hombres también, y este es una hormona que se produce en la hipófisis posterior y además va a llegar a actuar prácticamente, o es considerada como un neurotransmisor que actúa en algunas sinapsis centrales. Prácticamente la vasopresina, al incluir o contener en su composición a la arginina, entonces es el motivo prácticamente, o por eso es la razón por la cual se la denomina también arginina, vasopresina, o en algunos textos lo van a encontrar con esta simbología, ¿no? ABP. Entonces, la acción renal más importante de la hormona antidiurética prácticamente es aumentar la permeabilidad al organismo a nivel de lo que es el túbulo distal o el epitelio del túbulo distal, el túbulo colector y el conducto colector. Entonces, este efecto nos va a ayudar al organismo a conservar el agua en circunstancias, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de una deshidratación. Ahora, si esta hormona o si la ADH prácticamente estaría ausente o sin la presencia de esta hormona, la permeabilidad al agua en los túbulos distales y en los conductos colectores va a ser muchas veces muy baja, lo que va a hacer que los riñones excreten grandes cantidades de orina diluida en una afección que es muy conocida como la diabetes insípida, ¿no? Entonces, cuando la vasopresina actúa sobre las células diana, el epitelio del túbulo colector se vuelve permeable y permite que ésta se mueva hacia afuera de la luz tubular. Entonces, el agua, por este fenómeno o mecanismo de ósmosis, ¿no? Prácticamente en el líquido intersticial medular, esta va a ser mayor que la osmolaridad del líquido a nivel del túbulo. Entonces, con una vasopresina elevada, el túbulo colector prácticamente va a ser libremente o muy permeable al agua. Y el agua va a salir por ósmosis y va a ser transportada lejos, ¿no? Por los capilares de los vasos rectos. En consecuencia, la orina va a ser más concentrada. Por lo contrario, en ausencia de la vasopresina, cuando hay poca cantidad de vasopresina, el túbulo colector prácticamente va a ser impermeable al agua. Y aunque existe un gradiente de concentración a través del epitelio, el agua va a permanecer en el túbulo y va a producir una orina más diluida, ¿no? Esto como se menciona en los pacientes con diabetes, o es el caso de los pacientes con diabetes insípida. Entonces, aquí es importante recalcar que la permeabilidad muchas veces va a ser muy variable y va a depender, ¿no?, de cuánta vasopresina esté presente o se tenga presente, por lo que cuando más está presente, entonces más agua se podrá reabsorber. ¿Cómo ocurre esto? Entonces aquí recordamos que hemos visto ya, ¿no?, el mecanismo de acción de la vasopresina.
donde la vasopresina a su llegada al riñón, la ADH va a tener que interaccionar con receptores B2, ¿no? Que van a estar situados en las células epiteliales principales del conducto colector de la nefrona. Esto va a poder incrementar su permeabilidad al agua. Entonces, si la concentración plasmática de la ADH va a ser adecuada, la acción concreta de este activador B2 o receptor B2 va a ser generar un efecto antidiurético que va a permitir el paso de agua de la orina al intersticio hipertónico medular. Entonces, la unión de esta ADH al receptor B2 va a estimular la vía de la adenilato ciclasa y va a incrementar la producción del AMP cíclico, lo que va a activar lo que es la proteína quinasa A, y va a inducir esto a la fosforilación de la acuaporina 2, que va a ser o mediante un canal de transporte rápido de agua, que ante un estímulo va a poder emigrar desde el citoplasma hacia la zona apical de la superficie luminal de las células principales del túbulo colector. Entonces, lo que permite aquí, esto va a permitir la reabsorción del agua en la orina. Entonces, este efecto prácticamente es la base molecular de la acción de la ADH, cuya consecuencia fisiológica va a ser una disminución del volumen de la orina y va a producir un aumento en su concentración osmótica. Entonces, y a su vez, el agua que se va a reabsorber va a producir una disminución de la hiperosmolaridad de la médula a nivel renal. Posteriormente, las moléculas de acuaporina 2, estas se van a agrupar y se van a fusionar, ¿no?, con la membrana celular por un mecanismo de exocitosis para poder formar lo que son los canales de agua. Entonces, existen diferentes tipos de acuaporinas que también van a participar en la función renal. A un principio todavía no se tenía conocimiento de la existencia o de la función principal de estas acuaporinas, ¿no? Pero en la actualidad ya tenemos prácticamente una descripción de aproximadamente entre 10 tipos diferentes de acuaporinas que van a participar en la función, van a tener diferentes funciones a nivel del organismo. Entonces, las acuaporinas que van a tener función a nivel renal prácticamente van a ser desde la acuaporina 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, la acuaporina 1, su localización va a ser a nivel del sistema renal, también se va a encontrar en el sistema nervioso central y la función va a ser la resorción de agua a nivel, en todo caso, por la ADH. La acuaporina número 2 se va a localizar en el túbulo colector renal, la vejiga, el uréter igual, de igual forma va a tener la misma función, ¿no? La resorción de agua por la hormona antidiurética. De igual forma, la acuaporina número 3 se va a encontrar ubicada en el túbulo contorneado proximal, también se la va a ubicar en el ojo, en la piel, y también se la ha descrito en los bronquios, y su función va a ser similar a la acuaporina número 2, ¿no? Y por último tenemos lo que son las acuaporinas de tipo 4, que se van a ubicar o localizar en las células ependimarias a nivel renal también, y su función es más osmosensorial y de igual forma va a actuar en la resorción de agua por la ADH. Entonces, prácticamente el aumento que se ha mantenido del ADH va a aumentar la formación de la proteína o de las acuaporinas tipo 2 en las células tubulares renales. Esto va a ocurrir al estimular la transcripción del gen de esta acuaporina 2. Y cuando la concentración de esta acuaporina llegue o en algún momento se pueda reducir, las moléculas van a ser lanzadas de nuevo al citoplasma de la célula, lo que va a retirar los canales de agua de la membrana luminal y van a llegar a reducir lo que es la permeabilidad al agua. Ahora vemos los cambios que se pueden producir por la presión arterial, el volumen sanguíneo y la osmolaridad, y los reflejos que van a desencadenar en un balance hídrico. Entonces, prácticamente el proceso del equilibrio hidroelectrolítico, habíamos mencionado que es un proceso verdaderamente integrador,
porque involucra o va a involucrar a los aparatos respiratorio, cardiovascular, además del sistema renal. Entonces, prácticamente la homeostasis de los riñones ocurre lentamente porque estos se van a encontrar bajo un control endocrino y también un control neuroendocrino. Por ejemplo, los cambios en la presión arterial, que son el resultado de aumentos o disminuciones en el volumen sanguíneo, van a ser corregidos rápidamente por los centros de control cardiovasculares, esto en el encéfalo, y cuando los cambios de volumen van a ser persistentes o de gran magnitud, los riñones también van a intervenir para ayudar a mantener la homeostasis normal, de tal forma que van a llegar, en este caso, a estimular a los receptores de volumen en las aurículas y los vasoreceptores carotídeos y aórticos para poder desencadenar los reflejos homeostáticos, ¿no? Siendo los órganos objetivo a nivel del sistema cardiovascular y a nivel de los riñones. Además, cuando va a existir un aumento en el mecanismo de la sed, esto va a provocar lo que es una ingesta de agua, lo cual va a ocasionar un aumento del volumen en el líquido extracelular y del líquido intracelular, ocasionándonos como una respuesta sistémica el aumento de la tensión arterial. En el caso del sistema cardiovascular, entonces esta nos dará una respuesta tisular, logrando lo que es el aumento del volumen minuto y una vasoconstricción. Y de igual forma, como respuesta sistémica, tendremos el aumento de la tensión arterial. Entonces, a nivel de los riñones, prácticamente de igual forma la respuesta sistémica será mediante la conservación de sal y agua para poder minimizar lo que son las pérdidas, ¿no?, adicionales en el volumen, y esto también nos llegará a tener o a dar como una respuesta sistémica un aumento de la tensión arterial. Y la respuesta a la elevación de la tensión o de la presión arterial y el volumen sanguíneo, entonces en este caso vemos ya todo lo contrario, ¿no? Entonces cuando ya tenemos un volumen sanguíneo aumentado y una tensión arterial aumentada, que sean parte del estímulo, o que van a llegar a estimular prácticamente, en este caso ya los receptores de volumen en las aurículas, en las células endocrinas, en las aurículas y los vasoreceptores carotídeos y aórticos, ¿no?, para poder desencadenar los reflejos homeostáticos. Y de igual forma teniendo como objetivo al sistema cardiovascular y a los riñones, ¿no? Y en el sistema cardiovascular van a producir una disminución del volumen minuto, teniendo como una respuesta sistémica lo que es una disminución de la tensión arterial. A nivel renal, la respuesta tisular va a ser mediante la excreción de sales y agua en la orina, produciendo lo que es una disminución del volumen del líquido extracelular y del líquido intracelular, teniendo de igual forma como una respuesta sistémica lo que es una disminución de la tensión arterial. Entonces también es importante, o hay que mencionar aquí, que la osmolaridad del líquido extracelular también va a llegar a afectar el volumen celular. Entonces aquí nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué este mantenimiento de la osmolaridad será tan importante para la homeostasis del cuerpo? Prácticamente la respuesta reside en que como el agua va a atravesar libremente a la mayoría de las membranas celulares, cuando cambia la osmolaridad del líquido extracelular, el agua entra o va a llegar a entrar en las células o salir de las mismas y va a cambiar el volumen intracelular. Entonces, cuando llega a disminuir la osmolaridad del líquido extracelular, como resultado del exceso de la ingesta de agua, el agua se va a mover dentro de las células y estas se van a llegar a hinchar. Y si la osmolaridad del líquido extracelular aumenta, como ocurre con la ingesta de sal, el agua va a salir de las células y estas se van a llegar a retraer. Entonces, por otro lado, también el volumen sanguíneo y la osmolaridad también van a activar los osmoreceptores para la secreción de la vasopresina. Se conocen como 3 los estímulos que van a controlar la secreción de la vasopresina, que están la osmolaridad plasmática, el volumen sanguíneo y la tensión arterial. Entonces, aquí se menciona que el estímulo más potente para la liberación de la vasopresina prácticamente va a ser un aumento de la osmolaridad plasmática,
Y la osmolaridad plasmática va a ser controlada por los osmoreceptores, que van a aumentar su frecuencia de descarga a medida que va a aumentar también la osmolaridad. Entonces, cuando los osmoreceptores se llegan a contraer, los canales catiónicos que van a estar vinculados con los filamentos de actina se van a abrir y se van a despolarizar. Aquí también es importante mencionar que estos osmoreceptores, denominados primarios, para la liberación de la vasopresina, van a estar prácticamente o se van a encontrar en el hipotálamo. Y cuando la osmolaridad plasmática se encuentra por debajo de la osmolaridad normal, que es de 280 miliosmoles, estos osmoreceptores no se llegan a descargar y va a llegar a cesar la liberación de la vasopresina desde el hipotálamo. Por lo contrario, cuando esta osmolaridad plasmática se eleva por encima de los 280 miliosmoles, estos osmoreceptores se van a contraer y se van a descargar para estimular la liberación de la vasopresina. Perfecto. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el sistema o mecanismo multiplicador del asa de Henle, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que más o menos alrededor del año 1950, estamos hablando del siglo pasado, entonces se hablaba, ¿no? Existía todavía cierto tipo de controversia en cuanto en relación al mecanismo de concentración urinaria. Entonces, el doctor Homer Smith, prácticamente que para ese entonces era un reconocido líder a nivel con la temática de fisiología renal, se mencionaba entonces, en ese entonces, ¿no?, que la nefrona todavía podía ser considerada de una forma rectilínea y se descartaba la posibilidad de la existencia de lo que es el asa de Henle. Además que se consideraba a esta solamente como un remanente de lo que son, o de la organogénesis, ¿no?, y que no tenía ninguna función. Entonces, ya en 1950, durante el siglo XVIII, en un congreso, en el Congreso Internacional de Fisiología de Copenhague, es donde se observó en un experimento hecho en las ratas, donde en unas rebanadas de riñón de estas ratas se mostraba un gradiente de concentración osmolar, donde el fluido de la corteza era prácticamente isosmótico al plasma y la médula prácticamente mostraba un incremento constante en la presión osmótica, ¿no? Esto desde la unión córtico-medular hasta la papila. Entonces, prácticamente es importante mencionar, ¿no?, que a partir de este momento es que se conoce un principio conocido como multiplicador de contracorriente, donde dos flujos opuestos de líquido en la rama descendente y en la rama ascendente del asa de Henle van a llegar a jugar un papel crítico en este mecanismo. Entonces, el principio básico prácticamente del mecanismo de contracorriente es que dos corrientes que se muevan en direcciones opuestas y que estén yuxtapuestas van a poder intercambiar entre sí, ya sea energía o cualquier tipo de sustancia, de una forma u otra. Entonces, de ahí que se conoce dos formas de contracorriente, ¿no?, la simple y la multiplicadora. Entonces, este mecanismo prácticamente es el que determina un ahorro sustancial de energía calórica en los animales. En cuanto a la primera forma de contracorriente, la simple, prácticamente es un intercambio, como su nombre lo indica, ¿no?, simple, que es ha sido muy utilizado en el campo de la ingeniería, pero que no es una idea que se pueda patentar, ya que en la naturaleza se ha visto, ¿no?, este principio desde hace muchos años atrás. El ejemplo que tenemos aquí es que, por ejemplo, cuando las aves que viven en los polos poseen un sistema, estos van a poseer un sistema de intercambio calórico, ya que la temperatura extrema, ¿no?, prácticamente sus extremidades
al estar en contacto con lo que es el frío, se van a acercar a la temperatura exterior. Entonces, aquí las arterias van a ir perdiendo el calor al descender a la superficie de sus miembros inferiores o de sus patas, ¿no? Que van a estar cercanas en este caso, al frío o a la nieve. Y las venas que van a estar de retorno van a ser las que van a recuperar la temperatura de la sangre. Entonces, prácticamente este mecanismo es el que determina un ahorro sustancial de energía calórica en estos animales. Entonces, lo mismo prácticamente se ha descrito en la piel exterior de lo que son las ballenas, las focas y otro tipo de animales para poder conservar su temperatura. Entonces, todos presentan prácticamente una red capilar superficial que llega a enfriar la superficie del cuerpo del animal y después regresa a la sangre venosa cada vez más caliente para poder mantener la temperatura corporal en los límites adecuados dentro de la normalidad. Entonces, si el sistema o este sistema intercambiador de contracorriente del riñón trabaja prácticamente o es la que trabaja sobre el mismo principio, entonces, prácticamente, en vez de transferir lo que es el agua o la temperatura, va a transferir lo que se va a referir a los solutos, ¿no? En lugar de calor. Sin embargo, como el riñón forma un sistema cerrado, los solutos no se van a perder en el entorno. Entonces, estos son los que se van a concentrar en el intersticio. Entonces, este proceso va a ser ayudado por el transporte activo de solutos hacia afuera de la rama descendente del asa de Henle, que hace incluso mayor, o va a tener mayor, o va a hacer que exista mayor osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, este sistema intercambiador de contracorriente, en la cual el intercambio es aumentado por el transporte activo de solutos, es el que se denomina multiplicador de contracorriente. Entonces, en estos mecanismos, si los vasos sanguíneos no están cerca uno del otro, el calor se va a disipar hacia el medio externo, ¿no? Como lo podemos observar en la imagen. Y, por lo contrario, si el intercambiador de calor de contracorriente permite que la sangre caliente que entre en la rama pueda transferir calor directamente a la sangre que fluya de vuelta hacia el cuerpo, entonces se podrá mantener lo que es el calor corporal. Perfecto, entonces ya viendo lo que es el mecanismo de contracorriente, prácticamente este es un sistema en el cual el flujo circula de una forma paralela y en íntima proximidad a otro flujo que durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, los sistemas de intercambio de contracorriente van a necesitar de lo que son los vasos sanguíneos y arteriales y venosos que van a pasar muy cerca unos de otros y su flujo de líquido se va a mover en direcciones opuestas. Entonces, de ahí que viene el nombre de contracorriente, ¿no? Y refleja el hecho de que los dos flujos corren uno en contra del otro. Esta disposición anatómica prácticamente es la que permite la transferencia pasiva de calor o moléculas de un vaso a otro. Entonces, las asas de los vasos rectos, tenemos acá, ¿no? Que van a ser estructuras de contracorriente. Estas tienen como misión mantener una concentración muy elevada del soluto a nivel de la médula renal. Entonces, esta alta concentración va a depender de un gradiente de osmolaridad que va a ser creciente a lo largo de las pirámides medulares, y este gradiente va a existir debido a la actuación de las asas de Henle como multiplicadores de contracorriente a la actuación de los túbulos rectos, ¿no? Esto como intercambiadores de contracorriente. Por otro lado, las asas de Henle, que tienen dos ramas, en otros autores lo mencionan como tres, ¿no? Una porción descendente, la parte de la horquilla, y la rama ascendente. Nos menciona que en su porción superior o la porción inicial de la rama descendente prácticamente es el único lugar que va a ser permeable al agua, ¿no?
y impermeable en todo caso a lo que son otro tipo de solutos. Pero en la rama descendente va a ser prácticamente todo lo contrario. Aquí no va a haber difusión, pero sin embargo hay transporte activo de sodio y de cloro hacia afuera, hacia el espacio intersticial. Entonces esta rama prácticamente va a ser impermeable al agua, ¿no? Por lo tanto, va a haber una elevada concentración de solutos del líquido intersticial de la médula renal, ¿no? Que se va a mantener, además por un bombeo continuo de cloruro de sodio de la rama ascendente. De ahí que recibe el nombre que se llama como asa multiplicador de contracorriente, ¿no? Y es por esto por el cual la médula renal tiene una concentración elevada y en cambio al final prácticamente el asa de Henle a nivel ya de la corteza, en el líquido intracelular a nivel tubular va a ser más hipotónico. Aquí podríamos pensar prácticamente que la sangre que sigue al asa por el vaso recto eliminaría el exceso de soluto, pero no es así, ¿no? Porque este tiene su propio mecanismo de contracorriente. Entonces, todo este sistema prácticamente tiene dos componentes, ¿no? Las asas de Henle que van a abandonar prácticamente la corteza y se van a introducir en el medio ambiente más concentrado de la médula, y estas van a descender, ¿no? O van a ascender, mejor dicho, luego nuevamente en la corteza. Y los capilares peritubulares, que son conocidos como los vasos rectos. Entonces, estos capilares, al igual que el asa de Henle, van a penetrar prácticamente en la médula y luego van a volver a la corteza y van a formar también asas similares, ¿no? Que van a actuar como un intercambiador de contracorriente. Cada riñón tiene muchos túbulos colectores y asas de Henle que van a ser empaquetados entre miles de capilares y vasos rectos. Entonces, por otro lado, ya más desde el punto de vista funcional, el flujo sanguíneo en los vasos rectos se mueve en dirección opuesta al flujo del filtrado de las asas de Henle, ¿no? Como lo podemos observar en la imagen. Entonces, por esta razón que el filtrado isosmótico proveniente del túbulo proximal, que tiene una osmolaridad que es similar a la del plasma, de 300 miliosmoles, prácticamente es la que va a ser más permeable al agua. Entonces, conforme vaya descendiendo o el filtrado se va a ir descendiendo, este se va a tornar más concentrado a medida que se mueve a mayor profundidad en la médula, donde ya a nivel de la horquilla del asa se va a tener una osmolaridad de 1200 miliosmoles, ¿no? Por lo que el filtrado en las asas más cortas, prácticamente que son las que no se extienden en las regiones más concentradas de la médula, no alcanzan una concentración tan alta. Entonces, por otro lado, cuando el filtrado ya rodea el giro de la horquilla en el extremo del asa de Henle y va a entrar ya en la rama ascendente, entonces las propiedades del epitelio tubular llegan a cambiar y el epitelio tubular en este segmento de la nefrona prácticamente va a ser impermeable al agua, pero va a poder transportar lo que son de una forma activa, lo que es el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Entonces, la pérdida de solutos desde la luz tubular hace que la osmolaridad del filtrado vaya disminuyendo desde 1200 miliosmoles, cosa que en la parte inferior ya del asa puede llegar hasta 100 miliosmoles, ¿no? Esto en el punto en que la rama ascendente llegue a abandonar ya la médula y entre a la corteza. Por lo que el resultado neto prácticamente multiplicador de contracorriente en un riñón es producir líquido intersticial hiperosmótico en la médula y un filtrado hipoosmótico que pueda abandonar el asa de Henle. Entonces, ya no tenemos prácticamente el tiempo se nos acaba. Cuando la sangre de los vasos rectos fluye nuevamente hacia la corteza, la osmolaridad plasmática prácticamente llega a atraer el agua que se está perdiendo desde la rama descendente, ¿no? Por lo que el movimiento de esta agua hace que los vasos rectos lleguen a disminuir la osmolaridad de la sangre, mientras se impide de forma simultánea que el agua diluya el líquido intersticial medular concentrado. Entonces, como resultado final, se va a tener que la sangre llegue a fluir a través de los vasos rectos y elimine el agua reabsorbida del asa de Henle.
ya que sin los vasos rectos, el agua que se mueve hacia afuera de la rama descendente del asa de Henle llegaría a diluir el intersticio medular. Así que podría decir que los vasos rectos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de una concentración medular elevada de solutos, ¿no? Entonces, el agua y los solutos que abandonan el túbulo se mueve hacia adentro de los vasos rectos. Si existe un gradiente osmótico o de concentración entre el intersticio medular y la sangre en los vasos rectos. Y en el punto en el cual los vasos rectos entran en la médula, la sangre de los vasos rectos que tiene a este nivel 300 miliosmoles, y aquí este nivel es isosmótica, ¿no? Y a medida que la sangre vaya fluyendo a mayor profundidad en la médula, va a ir perdiendo agua, ¿no? Y va a ir recogiendo los solutos transportadores fuera de la rama ascendente del asa de Henle. Y ahí va a llevar estos solutos más lejos de la médula. Entonces, para el momento en que la sangre alcanza ya la parte inferior del asa de los vasos rectos, va a tener prácticamente la misma osmolaridad que en el asa de Henle, que va a ser de 1200 miliosmoles, ¿no? Entonces, ya en conclusión, prácticamente se podría decir que el mecanismo multiplicador de contracorriente va a ser el mecanismo que nos permite que el riñón pueda proporcionar el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina mediante la utilización de lo que son las bombas iónicas en la médula para poder reabsorber los iones o los solutos de la orina. Y creo que eso es todo. Hemos tenido que